enseñanza de esta mañana, ¿por qué se amotinan las gentes? Y es un tema que cobra mucha actualidad, que es muy relevante en estos días. Y la palabra de Dios viene en esta mañana a nosotros y está en el corazón de la Biblia. Algunos la han llamado así, y el corazón de la Biblia, así como lo llaman, es el libro de los Salmos. Los judíos lo llaman los Salmos, que en hebreo es Tejilín, que significa canto o canciones de alabanza. Y en griego es pesalmoi, que es una composición de varias palabras, pero que significan canciones sagradas. Y quiero contarles algo de todo este libro. Los 150 salmos fueron escritos en un periodo de más o menos 1150 años, por allá entre el 1450 antes de Cristo y el 300 antes de Cristo. Pero la mayoría de los salmos fueron escritos por allá en el año 1000 antes de Cristo, en el periodo de los macabeos. Y durante el tiempo de los reyes de Israel, durante ese tiempo, el pueblo o los judíos utilizaban estos libros o este libro como un libro o como un himnario del culto a Dios, y lo llamaban Sefer Tijelín, que significa, como también lo estaba referenciando antes, como un libro de cantos o canciones de alabanza. Amén. Los salmos les han dado alguna serie de categorías y los han clasificado de alguna u otra forma. Yo voy a referir simplemente a 5 categorías que se les han dado. Algunos de ellas, o una de esas categorías, es que son penitenciales. Y allí, en esos salmos, predominan la conciencia del pecado, la contrición y como un llamado a la misericordia de Dios. Y ahí encontramos varios salmos. Está el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51 y algunos otros más. Pero también dentro de esa categoría de los salmos hay otros salmos que son los imprecarios. Y esos salmos estilan más bien sobre palabras que invocan como la venganza de Dios hacia los enemigos. Y ahí está el salmo, por ejemplo, el Salmo 5, entre otros salmos. Y otra categoría de salmos son los históricos, ¿cierto? Hace algunos días el pastor aquí hizo referencia a un salmo precisamente que hablaba de toda la historia y el trasegar del pueblo de Dios antes de entrar allí a la tierra prometida. Y esos salmos históricos hablan del pueblo de Dios y del tratamiento o el trato que Dios le ha dado a su pueblo. Pero también hay otra serie de salmos que son de alabanza, de adoración, de acción de gracias, y son casi la mayoría de ellos de esa categoría. Pero también hay una quinta, que son los salmos mesiánicos. Y estos salmos mesiánicos hablan de la obra de Jesucristo, ¿cierto? Son proféticos esos salmos. Y hace 8 días el pastor tuvo la oportunidad de hablarnos de ¿cuál salmo? Del 22. Ese es uno de esos salmos que entra dentro de esas categorías, de la categoría de ser un salmo mesiánico, ¿cierto? Y hoy, gracias a Dios, vamos a seguir con esa misma categoría de salmos. Entonces vamos a estar en esta mañana hablando del salmo número 2. Y por eso le he titulado al mensaje ¿por qué se amotinan las gentes? Porque el salmo comienza de esa forma. Salmo 2. Tiene un esquema muy particular que usted lo puede coger y va a entender en cada una de esas porciones que hay diferentes voces que están hablando allí. Si usted coge y mira el Salmo del 1 al 3, encuentra allí que hay unas voces que están hablando que son de las personas que se rebelan, que se amotinan, que están en contra de la autoridad divina. Y si usted va más adelante, entre el 4 y el 6, entonces encuentra que hay otra persona que está hablando. Y esa persona es el Padre Celestial, es Dios el Padre. Y está hablando Él y está dando también una respuesta a ese comportamiento humano. Y si va más adelante, entre el verso 7 y el verso 9, va a encontrar también otra persona que está hablando y es Jesús el Hijo, ¿cierto? Ahí también encuentran en esa porción esa descripción que nos hace la palabra. Y en la parte final también encontramos a otra persona, que es
Dios, el Espíritu Santo, que está haciendo o está dando una advertencia y está haciendo una invitación. Entonces ese salmo tiene esa particularidad que en cada uno de esos tramos, inclusive los ve uno allí como separados en la Reina Valera, yo lo puedo ver aquí como separados y puede uno entender como cada una de esas intencionalidades de esas personas diferentes que actúan allí en cada momento en este salmo. Miremos entonces de esa misma manera en esta mañana esas 4 porciones, así las vamos a ir desarrollando en esta mañana. Entonces la primera se recoge básicamente en ese título que yo le he dado, ¿por qué se amotinan las gentes? Nace allí una pregunta, ¿cierto? Así inicia. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos qué? Piensan cosas vanas. Entonces allí hay una palabra, o hay más palabras, pero me voy a referir a una que tiene que ver con la acción principal, que es que se amotinan, ¿cierto? Y amotinan viene del hebreo de multitud ruidosa, que es también sublevación, que es levantamiento de gente. La gente que se insubordina, la gente que se levanta, la gente que se rebela, ¿contra qué? Aquí lo estamos viendo y es contra la autoridad divina, contra Dios, ¿cierto? Entonces, eso es amotinar o amotinan. Y cuando se refiere a la gente, viene del hebreo goyim, que significa gentiles, que son las naciones ¿de qué? Del mundo, las naciones de la tierra. Entonces lo que estamos viendo allí, en términos generales, es que hay un amotinamiento, hay un levantamiento, hay una sublevación de las naciones de la tierra, ¿cierto? Y que piensan cosas vanas, cosas que no sirven, cosas que no conducen a un propósito y a una bendición. Y si nosotros miramos la condición del mundo actual, el mundo actual está viviendo una conmoción, está viviendo una condición de convulsión, casi que generalizada, podríamos decirlo. Uno afectado por esta situación de la pandemia del COVID-19 que ha traído unas consecuencias, no solo en las muertes de mucha gente, sino también en una crisis económica casi de orden mundial, o casi no de orden mundial. Pero eso no es lo único que había antes de, ¿cierto? Antes de eso había otras cosas. Y teníamos también en este universo o en este mundo o en las naciones del mundo, teníamos crisis por otras circunstancias, ¿cierto? Crisis de seguridad, había violencia o sigue habiendo incluso violencia, hay aumento de maldad, ¿cierto? También traído y agravado por todo esto que les vengo diciendo. Pero también eso ha traído o ha venido también otra serie de consecuencias, hay hambrunas, ¿cierto? Tal vez nosotros no sepamos mucho de ello, algunas noticias traen información y nos enteramos de cosas, pero hay países del mundo, especialmente en la zona del África, que están pasando hambrunas terribles, como en el caso de Yemen, por ejemplo, y otras naciones también pasan por circunstancias adversas. Pero además de eso, también tenemos guerras, ¿cierto? Y tal vez uno dice, no, pero es que es una sola guerra la que estamos viviendo allí nomás, al otro lado del charco, entre Rusia y Ucrania. No, déjeme decirle que hay muchas más, hay más conflictos internos que tal vez nosotros por desinterés o porque simplemente no nos enteramos, están también surtiendo y están conmoviendo y están convulsionando la tierra. Sí está esa guerra que está en este momento en bastante vigor, pero también en Siria, por ejemplo, llevan en un conflicto más de 10 años y allí hay intervenciones de varias naciones que tienen sus intereses particulares y no han dejado que la paz pueda llegar a esa tierra. Pero también está, por ejemplo, la guerra de Afganistán. Salieron los ejércitos americanos y los talibanes entraron y montaron toda una situación allí de inestabilidad. Pero esas no solo son esas nomás. Hay también problemas en Yemen, también problemas de más de 10 años, allí de guerras internas, de conflictos internos. En Etiopía también hay problemas, hay guerras. O sea, hay muchas más situaciones de inestabilidad hacia el interior de las naciones que están trayendo conflictos, que están trayendo dificultades, ¿cierto? Y eso es bastante importante porque a su vez nos hace ver que no solo ese tipo de conflictos que afectan a la humanidad, también hay otra serie de condiciones y comportamientos humanos que afectan a la humanidad. Hay pérdida de valores,
¿Cuántos creen que se han perdido muchos valores en la comunidad, en la sociedad? Hay desenfreno sexual de una manera galopante, de una manera bastante desordenada. Hay corrupción. Todos los días escucha uno dificultades precisamente en la administración de los recursos, no solo públicos, sino también en los privados, porque allá también el corazón del hombre no es que solo el que se emplea como empleado público es el que roba. También los privados cometen corrupción, porque muchas veces inclusive la corrupción puede nacer allí y llegar precisamente a los estamentos públicos por intereses de los privados. Pero hay corrupción también, y no es de hoy, viene desde mucho tiempo atrás esa corrupción. Pero también hay afán de riqueza deshonesta, hay afán, entre otras cosas, de enriquecerse de una manera deshonesta. Y muchas otras cosas que de pronto nos podríamos aquí tardar toda la mañana hablando de las situaciones que está viviendo el mundo, que están viviendo las naciones de la tierra. O sea que sí hay una conmoción, hay algo que los está allí estremeciendo, ¿cierto? O nos está estremeciendo. Y todas esas cosas que, como dice la palabra, son vanas, ¿cierto? Porque piensan cosas vanas. Entonces todas esas cosas vanas, y que son también muchas de ellas abominables, son obras que tienen un origen en algo, en alguien, ¿cierto? Y yo creo que todos sabemos de dónde se han estado estableciendo este tipo de situaciones, este tipo de condiciones en la humanidad, que lo único que buscan es desestabilizarla. Y por eso surge allí esa pregunta que el salmista se hace: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿O por qué está trastornado o turbado o desordenado el mundo entero? Y yo creo, como les digo, ustedes y yo creo que conocemos la respuesta, ¿cierto? Porque su origen indiscutiblemente está como un efecto, como un resultado de la desobediencia del hombre a los principios y a la palabra y al respeto de la autoridad de Dios. Amén. Es consecuencia de eso, es consecuencia de apartarse, de querer no respetar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, lo que nuestro Creador, las instrucciones de cómo usted y yo y toda la humanidad debemos funcionar están aquí escritas. Usted no compra un televisor, o usted no compra un equipo, o no compra un celular, ignora completamente las instrucciones y maneja usted eso a su antojo, ¿cierto que no? Usted se cerciora primero cómo es que funciona, no sea que nomás al conectarlo de una vez lo dañe y lo queme, ¿cierto? Porque ha invertido una platica ahí importante, usted no, pues usted toma todas las precauciones, pero aún más, con nuestras vidas deberíamos tomarnos todas las precauciones, ¿cierto? Porque ¿qué tan importante es su vida? ¿Sí es importante? Claro que sí. Entonces aún más deberíamos tomarnos todas nuestras precauciones y mirar qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere para que usted y yo realmente le agrademos a Él? ¿Qué es lo que Él quiere para que nosotros funcionemos conforme al diseño que Él estableció? No al diseño que su papá y su mamá hicieron. Ellos se esforzaron, sí, pusieron un poquito, pero el diseño y el plan está allí desde la eternidad, porque Él fue que te escogió a ti. Amén. Entonces, es aquí en la palabra donde la gente no ha querido, donde muchos no han querido precisamente obedecerla. Y todo podemos decir que tiene un comienzo desde tiempos muy remotos, desde tiempos muy antiguos. Discúlpenme, mojo la palabra, porque si no de pronto se me termina de secar. Desde tiempos muy remotos. Si usted va allí al libro de Isaías, al capítulo 14, usted encuentra que la Biblia nos registra ese evento de desobediencia, ese primer evento de rebelión, donde está diciendo por allá en el verso 14, dice: oh lucero hijo de la mañana, y es especialmente refiriéndose a Satanás, de cómo ha sido derribado y echado por tierra. Y nosotros sabemos que lo que provocó la caída de Satanás fue precisamente ¿qué? La rebelión, la desobediencia, el pecado. Él se rebeló, ¿cierto? Y quiso ser como Dios y sentarse allí en los lugares de las alturas, como dice la palabra de Dios, cosa que no le era permitido a él.
pero quiso en su arrogancia, en su altivez, en su rebeldía, en su insubordinación, ser como Dios. Y desde allí nace la rebeldía, ¿cierto? Y ha permanecido de generación en generación, ha venido de generación en generación. Y así permanece en los seres humanos que no aceptan la voluntad de Dios, que no creen en la palabra de Dios, que simplemente piensan que ellos tienen la capacidad de autogestionarse y de autorrealizarse, cuando eso no es así. Adán y Eva se rebelaron, ¿cierto? Y desde ahí también podemos decir que muchos más hacia adelante y en nuestros tiempos y después de que nosotros de pronto ya no estemos aquí, si es que el Señor no viene antes, tendrán también esa misma condición de rebelarse. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios allí en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Entonces es una condición intrínseca, es una condición propia, es un rasgo distintivo del ser humano por esa condición caída. Amén. Entonces es algo que viene de atrás, pero que nosotros sabemos que también es factible erradicar de nuestro corazón si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Y la rebelión, perdón, está en varios niveles. Hay una rebelión que uno la puede encontrar a nivel de las familias, donde los hijos vienen contra los padres, o donde inclusive dentro del mismo hogar los esposos pues no se comprenden, no se respetan, hay pérdida de valores allí. Y la familia es el núcleo de la sociedad, y por eso la sociedad está como está. La sociedad está corrompida, llena de aberraciones, llena de errores, de engaños, de desvalores, de tal forma que a lo malo hoy ya lo están llamando bueno, ¿cierto? Las cosas que sabemos nosotros que aquí están diciendo que son malas, que no corresponden a lo que es los principios de Dios, que son buenos, a eso lo están llamando que es malo. Y a lo malo lo quieren llamar entonces bueno, o sea, están trayendo a condición humana unos antivalores. Pero también hay rebelión a nivel ya de, digamos, de la sociedad, de la nación, ¿cierto? Hay rebelión contra las autoridades. ¿Cuántos no hemos visto todos esos atropellos que muchas veces se dan contra las mismas autoridades, los policías de tránsito, los mismos policías, etcétera, etcétera? Pero no solo aquí en nuestro medio que es tan evidente, sino que también en otras latitudes también se da de igual manera. Y se rebela el hombre también contra las normas, contra las leyes. No solo aquí se pasa el semáforo en rojo, no solo aquí se come una flecha en contravía, no solo aquí un motociclista se sube al andén o se va en contravía, en fin, ¿cierto? Muchas de esas cosas se dan. Y esas son normas que se han puesto pues para hacer un mejor vivir. Pero también hay normas aún mucho más importantes de comportamiento y de relaciones interhumanas, pero también hay normas y hay mandamientos que el Señor ha establecido a los cuales el hombre va en contravía de ellos. Entonces hay una rebelión también allí. No solo la rebelión a nivel familiar, sino a nivel también de la sociedad. Hay robo, hay secuestro, hay personas que utilizan muchos medios para actividades delictivas, ¿cierto? Hay sublevación de personas, amotinamiento de personas que simplemente lo hacen con el propósito de lograr sus propósitos o sus fines perversos. Pero déjeme decirle que el pecador siempre va a expresar esa autosuficiencia y ese rechazo a la autoridad divina. Los rebeldes, por lo general los rebeldes se agitan y se confabulan y buscan cómo aglutinar gente para pensar que como son mayoría, que como son montonera, entonces van a lograr esos propósitos de vivir de forma apartada, de manera independiente de Dios. Porque las normas, los preceptos, los mandamientos les incomodan, no les gustan, porque siempre que ellos van a actuar, pues se van a encontrar con una barrera que les va a decir, oiga señores, esto no es así. Pero claro, las normas a ellos y los mandamientos, la palabra les molesta. Por eso quieren romper todo aquello que les liga
a Dios. Y por eso allí en el verso 3 de esta porción que leímos, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, como si Dios nos tuviera como esclavos. ¿Cuántos esclavos hay aquí de Dios? ¿Cuántos aquí Dios los tiene atados con cuerdas? No los tiene atados, Él nos ha dado libre albedrío. Usted y yo tenemos la capacidad de decidir, ¿cierto? Pero ellos, los que se rebelan, piensan que eso es ser esclavos de Dios. Y entonces dicen, oiga, rompamos esas ligaduras, quitemos todo eso que nos liga, que nos vincula a Dios. Que no nos hablen de eso, que no nos digan que eso existe, porque eso no nos interesa, porque eso nos incomoda. Echemos de nosotros su yugo, ¿cierto? Echemos de nosotros su yugo, rompamos sus cuerdas. ¿Y qué dice el Salmo 14.1 y el Salmo 53.1? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. A él le interesa que eso sea realidad, que no haya Dios, porque sus propósitos abominables podrán tener sentido, pero Dios sí existe y Dios está vivo, amén. Él existe, Él es real, Él es verdad. Pero el necio en su corazón afirma que no existe y por eso se ha, dice la palabra, corrompido. Nos lo señala ahí en el 14.1 y en el 53.1 vuelve y nos lo recuerda. Como muchas cosas que el Señor hace énfasis en la palabra. Pero para el necio eso es lo que él desea. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que en su vida realmente cumple el propósito para hacer lo que se le venga a su antojo. O como diría mi compadre, a lo que se le venga en gana. Eso es lo que quiere. Pero él no podrá desconocer la autoridad de Dios. No podrá desconocerla. Para la cerviz sin gracia, el yugo de Cristo es intolerable. Pero para el pecador salvado es fácil y ligero. Charles Spurgeon. Para el de dura cerviz y para el que no tiene la gracia de Dios en su vida y en su corazón, el yugo es cosa seria. Dice Mateo 11, 29, 30, el Señor dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es ¿qué? Fácil. ¿Y ligera qué? Mi carga. Amén. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, para que podáis llevar mi yugo y mi carga, que son fáciles. Pero para el incrédulo, para el pecador, para el que se rebela, ay Señor, para él eso es terrible cargarlo. Para él eso es imposible, porque no ha renunciado a su orgullo, a su altivez. Eso a él es lo que lo viste. Pero eso para nosotros como hijos de Dios es lo que menos nos interesa. Porque sea siempre la gloria, la honra, la alabanza y la adoración para el único que vive y reina por los siglos de los siglos, al poderoso de Israel. Amén. Solo a Él, solo para Él. Mire, al final de los tiempos, dice Apocalipsis 19, 19, que al final de los tiempos, los reyes, los pueblos, las naciones se unirán. Y se unirán en un propósito desesperado de ir a enfrentar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Leamos allí Apocalipsis 19, 19, dice lo siguiente. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Reunidos para qué? Reunidos para guerrear, qué atrevidos, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El que monta el caballo no es nada más y nada menos que el fiel y verdadero, que el verbo de Dios. No es más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! No es más que Él quien los vencerá, quien los derrotará. Amén. Porque esos que se han unido y que se han confabulado, porque ahí sí logran tener esa conciencia de amistad, serán derrotados por su rebeldía, por su insubordinación, por su falta de temor
al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Él los derrotará, amén. Él los vencerá. Así como hace 2000 años, dice la palabra de Dios, así hace como 2000 años, cuando también Herodes y Poncio Pilato se confabularon con el pueblo y con todos aquellos políticos y religiosos de la época. ¿Para qué se confabularon ellos? Para trastornar supuestamente los planos de Dios. Dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. ¿Con quiénes? Con los gentiles y con el pueblo de Israel. Y se unieron con el propósito de matarlo, al inocente, al puro, al verdadero, a Jesucristo, el ungido de Dios. Dice Lucas en el capítulo 23, verso 12, cómo a pesar de las diferencias, cómo a pesar de las posibles dificultades y por las enemistades que vivían, oiga, ahí sí hay motivo para que nos volvamos amistosos. Ahí sí hay motivo. O sea, cuando queremos ir en contra de Dios o cuando el ser humano quiere ir en contra de Dios, ahí sí hay motivo para unirnos. Y por eso es que se amotinan las gentes. Porque ahí se encuentran como una razón totalmente equivocada, indiscutiblemente, para ir en contra de Dios. Dice Lucas 23, 12, y se hicieron amigos. ¿Quiénes? Pilato y Herodes, aquel día. Porque antes estaban, ¿qué? Antes estaban enemistados. Usted por allá, yo por acá. Por allá Herodes y por aquí Pilato. Pero no, claro, ahora había una razón de fondo. Ahora sí. Mire cómo son las cosas del diablo. El diablo es puerco. El diablo es bien puerco. Pero ahí sí se hicieron amigos. Y al final de los tiempos va a ser así. Va a haber una razón por las cuales todas estas personas que se amotinan y que se rebelan contra la autoridad divina van a encontrar la razón para cual unirse. Así haya enemistad. Así el uno esté completamente enemistado con el otro, pero va a haber una razón de fondo. Y esa razón es para ir en guerra contra el fiel y verdadero, contra el verbo de Dios, contra el soberano de toda la creación. Pero Él los vencerá. Amén. Ahí en el verso 3, en la parte, cuando está hablando aquí la palabra de Dios del ungido, ¿cierto? En el verso 2, contra Jehová y contra su ungido, algunas personas podrían pensar que de pronto se tratase de un rey humano, pero esto solo se cumple en el Señor. Este es un salmo mesiánico, 100%, y solamente encuentra su cumplimiento total en Jesús. Pablo y Bernabé en Antioquía, hablándole a los siervos de Dios. Allí en el capítulo 13, versos 32 y 33, dice lo siguiente: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, ¿qué? Como está escrito en el Salmo 2, el que estamos leyendo, ¿cierto? Yo te he engendrado hoy. O sea, ese cumplimiento se da plenamente en Jesús. No hay discusión, no hay margen a error. Amén. Bueno, vamos por la segunda parte, que todavía nos quedan otras dos. El triunfo del ungido trastorna. El triunfo del ungido perturba y asusta a sus enemigos. Y vamos a irlo desarrollando desde el verso 4 al verso 6. Y entonces, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aparentemente sus enemigos creían haber triunfado y haber desaparecido completamente esa doctrina cristiana, ¿cierto? Pero no fue así, ¿cierto? El plan de Dios era diferente, amén. El plan de Dios era diferente. Y en este escenario del Salmo, como les decía al principio, entonces ahora se da en voz de otra persona. Estamos ahora hablando, o se está dando ahora en los cielos, en respuesta a esa arrogancia del hombre y su necio alarde. El que está en los
al que está en los cielos, el que está en el trono, dice que simplemente ¿qué? Se reirá, ¿cierto? Dice, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Qué tremendo, porque es la criatura levantándose contra el Creador. Pues esa forma que nos expresa la palabra de risa y de burla hará temblar a esos hombres, ¿cierto? Y él se burla desde lo alocado de esa posición, de cómo es que una persona o una humanidad finita se va a levantar contra un Dios todopoderoso, infinito. ¿No causa eso risa? Pues claro que sí. Claro que sí. Porque si Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos está contenido, ¿cómo esa criatura o esas criaturas se van a levantar contra el Creador? Entonces nos expresa esa condición, pero eso tiene que ver básicamente con eso, con que el Señor de allí desde los cielos simplemente los mirará de esa forma. Dios no permitirá que nadie obstaculice su voluntad. La voluntad del Señor se cumple. Y vamos mirando, por ejemplo, de forma progresiva allí en esos versículos. Primero dice que que se reirá. Luego dice que se burlará, ¿cierto? Luego dice que les hablará en su furor. Y luego en el quinto final dice que los turbará con su ira. Amén. Y esa ira no es la ira humana nuestra, ¿no? No, esa es una manifestación superior de la justicia divina, de la justicia de Dios ante la condición de rebeldía del hombre. Para Dios es fácil destruir los enemigos, ¿cierto? ¿O no? ¿Será fácil? Mire, yo les tengo aquí una colación de ciertas cosas. No sé si el tiempo nos dé para cubrir todo esto, pero esperemos que sí. Y mire, de los 30 emperadores romanos, de los gobernadores de provincia y otros cargos elevados del Imperio Romano que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a la iglesia primitiva, a esos primeros cristianos. Miren lo que les fue pasando. Uno de ellos se volvió loco, a otro le dio muerte su propio hijo, uno se quedó ciego, a otro se le salieron los ojos de la cabeza, otro murió ahogado, otro estrangulado, uno murió en cautividad, otro cayó muerte de repente, otro murió de una enfermedad asquerosa que sus propios médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor. 2 se suicidaron, otro lo intentó pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos u otros 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento, varios de ellos de complicaciones de enfermedades. 8 murieron en batalla o después de haber caído prisioneros, y entre ellos se hallaba Juliano el apóstata, Flavio Claudio Juliano, quien en los días de su prosperidad, de su reinado, se decía que amenazó con su espada al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien llamaba comúnmente el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla y vio que todo había terminado para él, echó un coágulo de su propia sangre al aire y exclamó: has vencido, Galileo. El Señor es el vencedor en batalla, amén. Podrá levantarse lo que sea contra él, pero su voluntad siempre se hará y se cumplirá, amén. La paciencia divina, esa paciencia de nuestro Dios termina algún día, ¿cierto? Y quebrantará a todos aquellos que se han levantado o que han actuado neciamente contra él. En el verso 6, la respuesta a esa idea loca, a esa idea de mente de los hombres de querer levantarse contra Dios, a esa idea loca el Señor les responde desde el cielo. Y les dice: yo he puesto mi rey en Sión, en Jerusalén, en mi santo monte. Amén. A esa respuesta loca les dice: mire, es que el rey es Jesucristo. Y yo lo he puesto aquí en Jerusalén, porque a mí me place que así sea. ¿Será que le podemos refutar a él algo? No. Mire que eso no es de esa forma. Las decisiones del Señor, Él las toma y se cumplen. En Isaías 46, 8, 10
la palabra del Señor nos está hablando de la siguiente forma. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Él es el único Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hará todo lo que quiera. Y Él los vencerá. Él los derrotará. Amén. Bueno, vamos a otra parte de la palabra. Entonces ahora cojamos los versos 7 al 9. Y ahora vamos a hablar de que debemos someternos al reino de nuestro Señor Jesucristo. A ese reino poderoso es el que usted y yo nos debemos someter. Dios Padre le ha dado todo el dominio a nuestro Señor Jesucristo, quien es el heredero universal. Ahora en esta oportunidad está la voz del Hijo hablando. Y dice allí, recordando algo que ha dicho el Padre, dice, el Padre ha hablado al Hijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y esto tiene que ver con dos aspectos. No es que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, haya sido creado, sino tiene que ver con su encarnación y tiene que ver con su resurrección. Cuando miramos allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versos 5 y 6, que la palabra de Dios nos está haciendo una comparación entre los ángeles y la superioridad de Jesús, nos está mostrando allí una porción en la que precisamente hace referencia a que ese Hijo ha sido engendrado, pero también nos dice cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Y cuál es el primogénito de Dios que fue introducido en el mundo? Jesucristo. Entonces está haciendo referencia a esa oportunidad que fue la encarnación. Y si vamos a otra porción de la palabra de Dios, cuando Pablo y Bernabé están hablando en Antioquía, que hacía referencia hace un momento, en el libro de los Hechos, capítulo 32 al 34a, dice, como leíamos hace un momento, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando ¿qué? A Jesús, como está escrito también, ¿en dónde? En el Salmo 2, como está escrito en el Salmo 2. O sea, está haciendo referencia a esa ocasión de la resurrección. Entonces ese versículo que tenemos allí donde se hace referencia es básicamente a esas dos ocasiones, a la encarnación y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el verso 8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Y esto se va cumpliendo en estos tiempos, va avanzando, hasta que lleguemos allá a la época del milenio. Allá en Apocalipsis 11:15 nos dice lo siguiente, dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, a Él es a quien le pertenece todo ello, ¿cierto? Todo eso le pertenece al Señor Jesucristo. Y dice en el verso 9 que Él quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará. ¿A quiénes? A los que se han levantado, a los que se han insubordinado, ¿cierto? Y qué tremendo, porque dice allí que los gobernará o los quebrantará con vara de hierro, ¿cierto? Y esa ejecución, por decirlo así, de esa orden, pues demanda como, o le hace ver a uno como la fuerza del castigo, porque es una vara de hierro, o sea, el hierro es fuerte, el hierro es duro, ¿cierto? No son como esos cetros reales, todos delicados, que uno los ve así como todos, como que no me toque, ¿cierto? Pero la vara de hierro es algo fuerte, es algo duro. O sea, eso nos da como la idea de la severidad del castigo. Y si vamos a Apocalipsis 19:15, dice allí que de su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a qué? A las naciones. Para herir a las naciones que se han levantado, ¿cierto? Estamos hablando allá del libro de Apocalipsis. Y dice que Él la regirá con vara de hierro. Él la regirá con vara de hierro. Entonces eso nos da una idea
de lo tremendo que es esa severidad del castigo. Y traje otra frase aquí de Charles Spurgeon que dice lo siguiente: la vasija del alfarero no puede ser restaurada una vez ha sido desmenuzada, y la ruina de los pecadores será sin esperanza si Jesús los hiere y los desmenuza. O sea, es tremendo, es terrible para aquellas personas que no tienen en el corazón al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque serán castigados de una manera tremenda. Y ahora, finalmente, para terminar, entre el verso 10 y 12, es lo que ¿qué quiere Dios de los hombres? Allí se amonesta primeramente a los gobernantes, hablando de los jueces, pero eso es extensivo a toda la humanidad. Entonces, allí en el verso 10 se llama a que sean, ¿qué? Prudentes, a que sean juiciosos, que sean sensatos, que sean sabios, entendidos, ¿cierto? Y es una exhortación que está haciendo allí la palabra de Dios. Así que si hay alguien que está en rebeldía, si hay alguien que está contra Dios, arrepiéntese hoy que hay tiempo, arrepiéntese de su pecado, arrepiéntase de su maldad. Dice Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, si hay esa condición en nuestras vidas, en nuestro comportamiento humano, es el llamado, es una exhortación a que paremos esa rebeldía y nos volvamos al Señor. Sabiduría infinita, aquella que obedece a Cristo, y espantosa la locura de aquellos que siguen siendo sus enemigos. Es una locura realmente ser enemigo de Dios. Allá afuera dicen que nosotros estamos locos, pero realmente los locos son ellos, porque van a caer en manos del Dios vivo, y eso va a ser tremendo si no se arrepienten antes de que el Señor venga o que el Señor permita que ellos ya no estén aquí en esta tierra. Dice el verso 11, que sirvan ¿con qué? Con temor y con alegría. Servir con temor y con alegría. Eso es algo que también tiene que nacer en nuestro corazón. Nos arrepentimos, pero también tenemos que servirle a Él con alegría. No con obligación. Ay, no, es que me impusieron esto. No, es que yo no lo quiero hacer porque es que eso no me gusta. No, pues, o sea, si va a servirle al Señor, hágalo con alegría, hágalo con gozo, con toda la disposición de su corazón. Porque si no es así, pues simplemente no va a cumplir realmente con la vocación de ese servicio. Ese servicio debe ir acompañado de humildad en nuestro corazón y de una total complacencia. Y ya para finalizar, en el verso 12 nos llama ¿qué? A honrar al Hijo. Y honrar al Hijo implica darle el lugar de privilegio, la preeminencia que a Él le corresponde, ¿cierto? No puede dejarlo usted en el segundo, tercero, cuarto o último lugar. Después de que todo, bueno, si me queda tiempo entonces voy a la iglesia, si me queda tiempo entonces oro, si me queda tiempo entonces tal cosa para el Señor. Él debe ocupar ese primer lugar. Él no acepta un lugar diferente. Él quiere ese lugar de preeminencia que le corresponde. En el primer salmo, si usted lo lee, que creo que lo debe haber hecho, dice que los malos ¿qué? Serán como el tamo que arrebata el viento. Y en el Salmo 2, los malos serán ¿qué? Desmenuzados y quebrantados como la vasija del alfarero. En el Salmo 1 dice que los justos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y en el Salmo 2, que se nos presenta a Jesucristo, lo podemos encontrar allí como hecho mayor, como hecho mejor que un árbol plantado junto a corrientes de agua, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Dios Todopoderoso, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Jesucristo es el Señor. Y termina ese salmo allí diciendo que mientras que es horrendo caer en manos del Dios vivo, dice, bienaventurados todos los que en Él confían.
Bienaventurado eres tú, hermano, hermana, si confías en el Señor. Todo aquel que confía en el Señor y que espera en Él es bienaventurado. Amén. Si en su vida hay una rebeldía ante Dios, hoy es tiempo. Hoy es tiempo para que usted se arrepienta. Hoy es tiempo para que usted venga delante del Señor y le pida perdón. Y siga un camino de fidelidad. Y siga un camino de obediencia. Y siga un camino de hacer la voluntad de Dios. Que además de ser buena, es agradable, pero que es perfecta.